Buenas familia y bienvenidos a Reaction. Hola mi gente, ¿qué tal? Aquí, bienvenidos a un nuevo día, un nuevo vídeo. Estamos en el rincón de Rockvision. Es cierto que ya hemos acabado Eurovisión y como dije en el último vídeo de la final de Melody, pues yo cerraba ya candidaturas de Eurovisión 2025. Eso no quiere decir, y ya lo expliqué, de que no siga trayendo cositas de Eurovisión. Claro que sí. De hecho, hoy os traigo la actuación de Nemo en la final de Eurovisión. Un explainable, yo creo que lo digo fatal. Ya muchas veces lo digo, tengo el inglés de los morancos, tendría que apuntarme a dar una clasecita. Si yo veo que el canal sigue avanzando, quizás me tengo que proponer como mínimo dar unas clases básicas para recordar lo que hice en el colegio, porque yo el inglés mío es one ching win win ching won in the morning now. Bueno, lo que quiero decir, yo vi la actuación de Nemo. Bueno, Nemo como realmente salió en un interval, no sé, creo que fue al final, ¿no? Mientras se habían abierto líneas para los votos, puede ser, bueno, tuvo la actuación del inicio, ¿vale? Con la canción ganadora, pero luego nos presentó esta y creo que fue en la parte final. Yo, como os expliqué en el vídeo de Melody, pues estaba en casa de unos amigos en el cual había más gente, en el cual pues la gran mayoría no estaban por la fiesta y no por el tema de Eurovisión, pues os podéis imaginar que en el tema interval pues como que no lo vi. Entonces lo vamos a ver juntos, sí que es verdad que lo poquito que vi pues me llamó la atención. Vi mucho dramatismo, mucho teatral, mucho... algo que él quería transmitir, y yo lo que he querido hacer es buscar la letra para saber lo que va a decir esta canción. Entonces voy a intentar poner los subtítulos en español. Yo ya me he leído lo que dice la canción, me parece desgarrador, yo creo que aquí hay un mensaje profundo que lo vamos a ir viendo. Yo voy a poner los subtítulos, a ver si realmente me salen, y si no, pues luego os leeré la canción, ¿vale? En un momentito lo que dice y os lo explico. Yo espero que me salgan, así que nada, sin enrollarme mucho más, vamos a ver qué es lo que nos trajo Nemo. Esto tan teatral que nos trajo con la canción Un explainable, a ver si lo digo bien, a ver, un explainable, me suena muy mal. Adentro vídeo. Es cierto que la imagen, no para todo el mundo, pues lo pueda entender, ¿vale? Yo hasta ahí lo entiendo. Sobre todo siempre con respeto, tú puedes dar tu punto de vista y puedes opinar y puedes, pues, dar tu punto de vista, no hay más. Vale, veo que salen bien de momento. Yo, por ejemplo, a ver, yo lo que veo aquí, la imagen que veo, todos sabemos que Nemo, desde el momento que se presentó en Eurovisión, sabíamos que era una persona no binaria. Para quien no sepa qué es esto, es que no se identifica ni como hombre ni como mujer, o que se puede identificar como las dos cosas. A veces tira más a lo femenino, a veces tira más a lo masculino. Yo lo que estoy viendo sí que es verdad que desde este último año para aquí quizás está tirando más la parte femenina. Entonces, por lo que os digo ya, os adelanto, por lo que dice esta letra, habla precisamente de este sentimiento, de que él a veces se siente extraño, se siente raro, ¿vale? De hecho, el título de la canción, que no me sale a mí en inglés, un explainable, la traducción es inexplicable. Y él se hace muchas preguntas en esta canción, ¿vale? No me puedo explicar lo que siento, pase lo que pase en mi mente, nunca sé si es real, puede ser un sentimiento, se lo pregunta, ¿no? Luego como que sueña siendo una mujer. Bueno, vamos a ir para allá. Yo me parece que aquí lo que dije, aquí hay un mensaje detrás de esto y mucho dramatismo, lo ha enfocado muy teatral. Yo me recuerda mucho la imagen también un poco a Cabaret, ¿vale? A mí realmente me impactó, ¿vale? Y ahora sabiendo la letra, vamos a seguir.
I write them down before I sleep, but I'm exactly where I was every time I take a read. Ooh, where do we go? I reckon it all makes sense somewhere, somehow, but... ¿Veis? De hecho, incluso la puesta en escena es muy simple, unas escaleras como que él quiere salir de algo, ¿no? O sea, vamos a imaginar que él está metido ahí en esa burbuja y es como que esa escalera va hacia una luz que está viendo y es... él se hace muchas preguntas y se las sigue haciendo estas preguntas. Por eso esta canción que saca. O sea, ¿la gente me ve como algo raro? ¿Será realmente que soy raro? Yo creo que va un poquito por ahí. Sí que es verdad que la estética, él andando así como curvado, ¿vale? No es muy favorecedor, ¿vale? Yo respeto, a él le gusta vestirse así con esa estética femenina, perfecto, ¿vale? Pero luego va con una estética así como curvado, ¿sabes? Lleva una peluca que tampoco es muy favorecedora. Sí que el vestuario es espectacular, ¿vale? Porque esto se lo vemos a una diva rollo Chanel o una Eleni Foureira y este mono que lleva es espectacular, ¿vale? Pero claro, se lo estamos viendo a Nemo, ¿vale? A ella. Entonces, es respetable, pero yo entiendo que no todo el mundo lo entienda, ¿vale? Pero a mí me parece fascinante, esta actuación, porque es lo que digo, muy teatral. No puede explicar lo que siente. ¿Veis? Mira hacia arriba y la letra dice: la respuesta está en algún lugar fuera de nuestro alcance. Y se pone a mirar arriba como a la luz donde va la escalera, ¿no? La melodía es preciosa, ¿eh? ¿Ves? Está explicando pues que un día más y sigue sin entender pues lo que pasa, ¿no? Bueno. Me voy a la cama, cierro los ojos y vuelvo a soñar que soy una mujer. O sea, él realmente, aunque es no binario, yo creo que se está empezando a identificar más como mujer. Esto el tiempo lo dirá, el tiempo marcará las cosas. Él realmente ahora se siente así. Quizás el año pasado se sentía más dividido, quizás ahora está explorando otras cosas y se siente más... No sé, quizás es algo que ni él mismo se explica, por eso esta canción. La mira voz me pone la piel de gallina, ¿eh? A dónde vamos todo puede que tenga sentido en alguna parte. Es cierto que, mira, estamos en 2025, todo avanza, ha avanzado mucho el tema LGTBIQ+, ha avanzado mucho, pero también te digo, al menos en algunos países como aquí en España, parece que damos pasitos para atrás de muchas cosas que hemos conseguido, y a veces viene la ultraderecha y viene mucha inmigración, ¿vale? Que son muy radicales con sus religiones y no simpatizan pues con las costumbres y las leyes que tenemos aquí en este país, ¿vale? Entonces si ya es difícil para mucha gente, yo por ejemplo en mi época, yo tengo 48 años, ¿vale? Voy a cumplir 49 madre mía, el año que viene hago 50. ¡Qué viejo me estoy volviendo! Bueno, lo que quiero decir, si ya fue difícil para mí en mi época con 19 años, que ya lo he explicado en otros vídeos, mi situación como fue de dramática cuando se enteraron que yo era gay, pues imaginar lo que puede significar también el que una persona no sepa ni qué es, ni cómo se identifica, ¿vale? O se identifique en este caso. Entonces es si ya a sí mismo le cuesta entenderse,
imaginar que lo entienda la gente que le rodea o la gente que lo está viendo. Es que es muy complicado. Entonces, él se hace en esta canción muchas preguntas, se cuestiona muchas cosas y se llega a plantear, pero seré raro de verdad, ¿no? Este momento es brutal, ¡Buah! Pelos de punta, pelos de punta. No me diréis que esto no es teatral, pero teatro puro, en esencia pura. De verdad que yo para mí es algo desgarrador, porque es que está cantando, pero a la vez está haciendo como un grito de tristeza. O sea, ¿no se está dando esa sensación de que este grito que está pegando es triste? No es apoteósico, es un grito de tristeza, de llanto, parece como que está llorando en la canción. Yo sé que mucha gente con esta actuación habrán dicho, madre mía, qué cuadro, madre mía, ¿vale? Hay mucha gente que sí, que lo piensa, ¿vale? Pero sobre todo, hay que saber respetar. Está intentando transmitir algo con arte, con la música, con dramatismo, teatral. A mí me está pareciendo algo extraordinario. Sí que es verdad que yo al principio, el primer día que lo vi, me quedé un poco como... no sabía qué es lo que estaba haciendo, pero como me he conseguido la letra y sé el trasfondo que tiene esta canción, me pone los pelos de punta. ¿Veis la rabia, el dolor con el que está cantando, con el que lo está expresando? Yo ahora, fijaros en el maquillaje, yo no sé realmente si ya salió con un maquillaje así, ¿vale? Porque como lo hemos tenido mucho entre sombras, ¿vale? En esta primera parte de la actuación, yo no sé si él salió así y ahora que vamos a ver un primer plano, no sé si ya estaba preparado, si realmente él al final estaba llorando de tal manera que el maquillaje lo tiene completamente corrido. Esto es brutal. Esto me pone, te lo juro, de verdad, o sea, estoy... O sea, aquí está reivindicando como que no sé qué coño soy. No sé cómo explico al mundo lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que... Yo es lo que estoy viendo y me está pareciendo extraordinaria esta actuación. Yo sé que no todo el mundo lo va a entender, pero a mí me pone la piel de gallina. Bravo, Nemo, bravo por esta interpretación. Vale, aquí dice calor, la traducción real no dice calor. Yo he estado buscándola y no vamos, nos vamos, todo el rato es así, ¿vale? Es la traducción real. Que yo, por cierto, os voy a decir una cosa, hubiese sido una actuación, si se hubiese presentado con esta canción y todo el teatro que está haciendo, es digna de otra canción ganadora de Eurovisión, ¿eh? O sea, cuidado que Nemo es un artista que viene fuerte. Brutal. ¿Veis el maquillaje? Brutal, o sea, habéis visto la cara, ¿no? En el momento de acabar, impresionante. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo reacción de hoy. Os quería traer a Nemo. Yo siempre digo una cosa y esto es una realidad. En esta vida estamos solamente una vez en este mundo. Una vez. Entonces, que nadie te diga cómo tienes que vivir tu vida y cómo amar y a quién amar. Mientras tú no hagas daño a nadie,
haz lo que quieras, ama a quien quieras, vive tu vida como tú quieras y sobre todo y lo más importante, sé feliz. Bien, pues nada, mi gente, si os ha gustado que haya traído esta reacción, que analicemos un poquito, que os haya enseñado un poquito la letra también de lo que decía y pues haber mostrado pues este arte que nos ha traído Nemo, apoyarlo con un dedito, suscribiros para no perderos ninguno de mis contenidos y nos vemos si Dios quiere en el próximo vídeo. Un besazo.